Bueno, los miedos. Todos tenemos miedo a distintas cuestiones. Lo de fondo es cuando ese miedo te paraliza y te bloquea y no te deja avanzar. De esto vamos a hablar. Se me viene automáticamente a la cabeza los exámenes en la secundaria. Cuando llegabas, a veces porque no estudiabas, pero si no, por los nervios propios, uno quedaba paralizado, se olvidaba de todo. Lo vamos a charlar con ella, con nuestra psicóloga Carla Corol. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bien. No tenemos miedo, no tenemos miedo nosotros ahora, porque sabemos que vos nos vas a dar todas las respuestas, por eso no tenemos. Sí, no, igual me encantó, digamos, el ejemplo de Gus, digamos, un poquito viejo, no sé, creo que todos dejamos la secundaria ya hace bastante tiempo atrás, pero... Bueno, pero lo hablaba por mí, Carla, me quisiste decir viejo, está bien. No, yo también. No, bueno, ¿sabés qué, Carla? Podemos seguir estudiando y eso también te da miedo igual. Claro, cuando perdés la facultad, claro, cuando perdés el ritmo o el training de estudio, después de venir de años de trabajo, cuesta y eso mete miedo. Obviamente. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Digamos, es una de las emociones primarias que sentimos en el ser humano y es una emoción que en realidad, más allá de que no nos guste, es adaptativa. Nos permite distinguir que hay un miedo externo, un peligro externo, y lo que hace hacernos es prepararnos para la lucha o para la huida. El tema es que lo más desadaptativo que nos puede pasar con el miedo por ahí es lo que decías vos, María José, esto de que nos paraliza. No sé, ahí afuera un peligro, lo que estamos viendo y no sabemos qué hacer y nos quedamos como duros o anclados. Y eso es lo que nos pasa diariamente con un montón de situaciones, más allá de los miedos objetivos que pueden llegar a existir y que si nosotros no los trabajamos se pueden trabajar en fobias, como puede ser el miedo a volar, el miedo a las inyecciones, a la sangre, a los accidentes, este tipo de cuestiones. Hay un montón de miedos también que tienen que ver más que nada con lo que estamos viviendo en el día a día y que nos ancla a lugares donde no nos gusta estar, qué sé yo, miedo a cambiar de trabajo, miedo a encarar una relación o a terminar una relación, un montón de cosas que tal vez vivimos en el día a día y que no nos damos cuenta que nos está anclando en una situación que no nos gusta y que nos hace mucho daño. Y este miedo lo tenemos todo. A ver, está bueno entender que el miedo es adaptativo en algún punto, es algo que nos dice, che, si vas acá en esto que hablamos siempre, la famosa zona del confort, vas a estar más seguro, más resguardado, pero también es algo que nos impide crecer. Entonces, a mí que me gusta por ahí utilizar muchas frases o series o cosas de películas y demás, había un autor que decía que un montón de las cosas que nosotros decíamos o que esperamos siempre se encuentran del otro lado del miedo, porque está como ese salto al vacío, ese salto que nosotros damos ciegamente pensando que de alguna u otra manera van a aparecer redes que van a sostenernos o que van a aparecer gentes dispuestas a tendernos una mano. Y ese es el miedo que yo siempre digo que es el que más vale, que el que hacemos por más que nos estamos muriendo, que no sabemos qué va a pasar, que la incertidumbre, pero que nos animamos a dar un paso más. Yo pensaba cuando mencionabas este tema de la adaptación y que el miedo nos pone en un lugar que muchas veces no queremos estar. Muchos vecinos que no han sido robados nunca, pero por ejemplo tienen pánico a salir por la cuestión de la inseguridad. Y esto me da la sensación de que, o a vivir enrejado y enrejarse, si bien la situación es difícil, este miedo excesivo por ahí que tenemos nos condiciona en la forma de convivir. Sí, totalmente. No solamente tal vez que no te ha pasado nada, que sería lo mejor, sino que a veces esta cuestión de, bueno, yo no me meto porque veo que le está pasando a otro, y tal vez no intervengo porque es una cuestión adaptativa. Está bien, digamos, lo que detecta el cuerpo, la señal que se le manda al cerebro es que tal vez si yo me meto o intervengo me va a pasar algo, pero también terminamos haciendo algo que nos paraliza y que termina perpetuando el problema. Y el tema este que está pasando y que ha pasado mucho también con el COVID, no solamente con el tema de la inseguridad, pensemos en personas que tal vez tienen miedo a salir, miedo a las enfermedades, lo que fuese, y viene una pandemia, como ha sucedido, y es obvio que uno se va a sentir con esta cuestión de que no hay nada que yo pueda hacer que pueda cambiarlo, entonces me anclo en este lugar, y no solamente me anclo, sino que cada vez me va hundiendo más, es una imposibilidad que te va como extendiendo a todos los ámbitos. Perdón, acá la tengo de... Porque luego hay mucha gente que tiene miedo a hablar en público, o miedo a hablar en televisión. Tu gatita no tiene miedo para nada en mostrarse. No está conmigo nunca, pero cuando arranco vivo empieza. Pero bueno, también hay mucha gente que, por ejemplo, le tiene miedo a los animales, o miedo a los gatos, a los perros, y muchas veces tiene que ver con experiencia que hemos vivido. Entonces, a veces yo digo que la psicoterapia ayuda porque lo que hacemos es
dar diferentes herramientas para poder enfrentar, digamos, afrontar estos miedos. O tal vez tiene que ver con lo que nosotros llamamos la reestructuración cognitiva. Hay una idea, un pensamiento que se quedó muy anclado en base a una experiencia que vivimos, y entonces por más que no hay un peligro real, por más que sea un perrito y no sea un perro gigante, un Rottweiler, un Pitbull o lo que fuese, se dispara el miedo, porque tiene que ver con que una experiencia quedó ahí anclada y quedó fuertemente relacionada con esta emoción. Entonces, por ahí está bueno ir hablándolo, ir desenredándolo, para que el miedo no es que deje de existir, tiene que estar, es adaptativo, nos permite la supervivencia, pero que obviamente podamos tener una vida que sea plena y que podamos disfrutar. Estoy pensando en el miedo a contraer el COVID-19, sobre todo con estas variantes que estamos teniendo y con la apertura de tantas cuestiones como espectáculos masivos, esto que se está charlando de tal vez volver a la presencialidad plena. ¿Cómo puede impactarnos este miedo en los más chicos y también en aquellas personas que han transitado prácticamente todo el año pasado y parte de este año dentro de su casa solos, aislados? Sí, a ver, está bueno porque este miedo a contraer la enfermedad es un miedo totalmente real. Es cierto que estamos todos expuestos. También tenemos que saber que como seres humanos, y la supervivencia nos ha marcado que hemos pasado un montón de pandemias y un montón de situaciones a las cuales nos fuimos adaptando. Lo bueno que tiene el ser humano es eso, digamos, es la cuestión de poder adaptarnos, poder flexibilizar y poder fluir con los cambios. Seguro. Yo creo que esto obviamente tiene que en algún punto, si es problemático, tratarse, porque hay un miedo nuevamente que, como les digo, es real. Realmente todos nos podemos enfermar, realmente todos podemos o estamos expuestos a contraer una enfermedad grave y poder morir. Pero no por eso podemos dejar de estar viviendo, no por eso está bueno pensar que dentro de 4 paredes nosotros vamos a estar más seguros. Sí, vamos a poder estar seguros de un montón de peligros externos, pero no vamos a estar viviendo. Claro. Entonces, cuando el miedo nos permite vivir, ahí es cuando hay que poner el ojo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Porque en realidad el miedo me está dominando, el miedo está viviendo a través de mí, pero yo no estoy pudiendo vivir. ¿Más claro? Imposible. Imposible. Gracias, Carla, como siempre, por acompañarnos y por desentrañar todo esto que nos pasa a diario y que por ahí tenemos nuestras dificultades en entender cabalmente. Y también a tu gatita, recordame el nombre. No te lo va a recordar. Sí. Brunella, perdón chicos, yo ya no sé qué hacer con esto. Déjala ahí con vos, cada vez que charlemos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, un beso grande.